errada y solo en RPP, ustedes pueden escuchar podcast de calidad. Porque la oferta que tenemos en audioplayer.p es realmente lleva a otro nivel el podcast en el Perú. Y lo digo sin ninguna duda porque en ninguna otra radio, en ningún otro medio de comunicación van a poder escuchar podcast o ver, porque también hay video podcast, ¿no? Como los que estamos produciendo aquí. Y todo está al alcance, como que entran a su computadora, a su laptop o a su aparato celular, ponen audioplayer.p o simplemente googlean RPP Podcast, entran al link y empiezan a ver todos nuestros canales. Y hay dos podcasts que tienen pocas semanas de estrenado y que merecen ser escuchados. Hoy día, ¿quién escucha un podcast? ¿Quién nos pasa, no, una hora en el tráfico, una hora y media en el tráfico? Y está con los audífonos y es bueno escuchar una voz que te acompañe, ¿no? Y en dos aspectos distintos que podrían ser ahí diversos, pero que en realidad tienen más en común de lo que parece, ¿no? Uno es Papá Lab como laboratorio, pero Papá Lab es uno, toca temas de paternidad, evidentemente, y que está a cargo, producido y conducido por el productor de audio digital, que es Nicolás Altamirano, a quien tenemos ya en cabina y vamos a dar la bienvenida. Y el siguiente es Código Pulp, ¿no? Que Pulp como Pulp, ¿no? Pulp como Pulp Fiction, ¿no? Se acordarán de la película de Tarantino de la primera mitad de los 90 que revolucionó el cine. Bueno, Código Pulp, producido y conducido por el escritor y guionista de cómics Hernán Migoya. Y a los dos, a Hernán Migoya y a Nicolás Altamirano, los tengo aquí en cabina, a quien les doy la fuerte bienvenida. Por favor, un aplauso para ellos. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, Diego, gracias por invitarnos. Nicolás, ¿cómo vas? Lo mismo digo, gracias por la invitación, querido Diego. Un gusto estar aquí. Bueno, a ver, vamos a empezar por Papá Lab, rapidísimo, porque Papá Lab busca darle herramientas a los padres. Muchos de ellos nos están escuchando en este momento, sí. Y pues que no necesariamente tienen a la mano, pero no solamente eso, sino que busca tocar temas que podrían llamarse tabúes, ¿no? También, claro, lo que pasa es que, bueno, cuando uno comienza a buscar información, que comienza a querer prepararse para este proceso durísimo que es la paternidad, encuentra más que todo información dirigida o enfocada hacia las mujeres, ¿no? Hacia las mamás, que claro, son ellas quienes llevan el embarazo, son ellas quienes sufren las modificaciones de su cuerpo, ¿no? Y es por eso que está súper bien que la información esté más dirigida a ellas, pero quizás los papás o los futuros papás que quieran prepararse no encuentran información enfocada en ellos, y por eso es que también hay un poco involucramiento de parte de ellos en la crianza de sus hijos. Entonces nosotros queremos atacar esa problemática, queremos darles y hacer las preguntas por ellos, por todas las personas que siempre han querido hacer estas preguntas, tal vez tabú, como ¿Qué tipo de preguntas, por ejemplo? Por ejemplo, preguntas que pueden parecer medio tontas, pero que sí vale la pena tocarlas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa si no le cumplo los antojos a mi pareja? ¿No? Que fue el tema del primer episodio. Pasan desgracias. Exacto. No necesariamente para el bebé, pero de repente para el papá. Para el papá, sí. ¿No? Por ejemplo, nosotros tratamos de tocar temas así como la nutrición en el embarazo, la llegada del bebé a la casa, ¿no? Diego, he tenido el placer de poder contar contigo también en uno de nuestros episodios. Sí, he participado en uno de los episodios. Así es, hemos hablado acerca de las contraindicaciones en el embarazo, las cosas que no se deben hacer. Y ahora se viene un capítulo muy especial porque vamos a hablar acerca de la búsqueda de ser papá y el duelo gestacional, que es algo que muy pocas personas tocan, ¿no? Claro. Se habla mucho de... Es difícil, además, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Porque cuando buscas ser papá, quizás no es un proceso lineal de quiero ser papá y ya lo consigo, ¿no? Entonces, mucho se habla también del apoyo que debe recibir la mamá, pero también hay un apoyo que debe recibir el papá, ¿no? Perfecto. Y Hernán, en Código Pulp, que tiene que ver mucho con la cultura popular, con cómics, películas, con ese tipo de contenidos que consumimos diariamente los fanáticos de los cómics, del cine. Con esa definición, ¿te parece si volvemos después de la pausa rapidísimo? ¿Me explicas después de la pausa de qué va Código Pulp? Claro. Volvemos en unos minutos con Hernán Migoya y estamos también con Nicolás Altamirano hablando de podcast. Ya regresamos en Siempre en Casa.
Rada, estamos hablando de podcast, estamos hablando de historias, estamos hablando de, primero, con Nicolás Altamirano, conductor de Papá Lab, ¿no? Y productor de audio digital de RPP, acerca de este video podcast, también está en YouTube, que nos ha hablado ya acerca de esto, que acercarnos, ¿no?, más al papel del padre durante el embarazo y a los mitos, a preguntas y respuestas. Y ahora nos toca pasar como la música manda, ¿ah? Pasar a la cultura popular, a esto que a muchos nos gusta, nos mueve, ¿no? Y que cobra vida en la figura de Hernán Migoya. Él es escritor y guionista de cómics y además productor y conductor de Código Pulp, como en Pulp Fiction, dije, ¿no? Y uno dice, ¿no?, ahí podemos encontrar historias. El primer episodio sobre James Bond, pero sobre James Bond visto desde una perspectiva de que yo no sabía al menos, que había una James Bond, ¿no? Una contraparte de James Bond, y ahí podríamos también, me imagino, y nos puedes ir adelantando, Hernán, vamos a conocer historias como la detrás de Tarzán, Sherlock Holmes, claro, no sé, Barbarella, el bandido Django, claro, ese tipo de personajes de la cultura popular que están ahí y que tienen historias de contar y que tú las vas a contar. Claro, la idea es un poquito hablar de cultura popular de todos los tiempos. La antigua, muchas de ellas, es cultura ahora impopular, ¿no? Cultura popular de entonces, ahora impopular, como el caso que has dicho de Modesty Blaze, que es la agente secreta femenina que nació en los años 60. La contraparte de James Bond. La competencia de James Bond, incluso en todos los sentidos, porque ideológicamente era mucho más progresista, era una señora que estaba a favor de la globalización y del intercambio cultural, no era un facho como James Bond, no era un patriota, y luego competía con él también en la cama porque tenía muchísimos amantes y los usaba y tiraba. O sea, eso en los años 60 me parece de una modernidad absoluta, ¿no? Y se habla mucho de las chicas Bond, ¿no? Claro, o sea, ella no es una mujer florero. Se ha hablado mucho de, va a haber un James Bond afroamericano, o sea, moreno, ¿no? Un James Bond tal, otro James Bond, pero y las chicas Bond son como que el material ahí, ¿no? Acá ocurrió lo contrario en los años 60. Exacto, Modesty Blaze. Lo que pasa es que la película con Mónica Vitti y Terence Stamp fue un fracaso y por eso el personaje no ha trascendido mucho a la actualidad. Era un personaje súper famoso en Gran Bretaña y de hecho Tarantino lo homenajea en Pulp Fiction. En Pulp Fiction aparece John Travolta haciendo sus necesidades en un retrete y está leyendo una novela de Modesty Blaze que nació para los cómics. En fin, este podcast es para gente que le encante este tipo de cuestiones de la cultura popular. Yo creo que para papás que están hartos ya de sus hijos y para hijos que estén hartos también, e hijas que estén hartos también de sus papás, ¿no? Creo que es un podcast para evadirse también un poco. Qué importante es para ustedes hoy en día el podcast como acompañamiento, ¿no? Los jóvenes, es una tendencia ya que escuchen los podcasts, ¿no? Que los vean también. En este caso, entiendo que Papá Lab se puede ver también en YouTube. No sé si Código Pulp no está solamente en audio, pero... Es que para verme la cara a mí todo el rato tampoco es un gran espectáculo. No lo recomiendo tampoco. A quienes nos están escuchando solamente, no recomiendo. No, broma. Pero, ¿qué tan importante es para ustedes los temas que tocan? Porque yo no sé, Nicolás, si tú eres padre. Tú no eres padre. No, yo no soy papá. ¿Cómo abordas esto desde una perspectiva de Papá Lab, en el podcast, video podcast además, de no padre? ¿Por qué hablas con papás? Yo hablo con papás porque nosotros buscamos siempre traerles a nuestro público la mejor información de parte de la experiencia y también del conocimiento científico, ¿no? Pero todo esto parte... ¿Por qué? Porque a mí me encantaría ser papá. Yo tengo experiencias con mi... Atención. Están comiendo por ahí. Sí. No, a mí me encantaría ser papá y esta necesidad de poder prepararme bien, de esta necesidad es que nace la idea, ¿no?, de poder llevar estas preocupaciones también que tienen otras otros padres que no tienen recursos como para poder informarse correctamente.
y responderle siempre sus preguntas, ¿no? Entonces, el tema de la paternidad, sobre todo en la región. Te estás respondiendo tú mismo, en realidad. Te estás informando tú mismo al hacerlo. ¿Cómo me estoy hablando a mí mismo, no? Claro, claro. En tu caso, Hernán, tú llevas en la sangre. Yo no soy padre. No. Claramente. Ni quiero sí, serlo. porque mientras hablaba Nicolás era como que Ni quiero serlo. Le debe gustar mucho el proceso, porque si no lo acabo de entender. Pero bueno, dime. Pero yo me quería referir más a que en tu caso, en Código Pulp, tú sí llevas la cultura popular o impopular, llamémoslo así, estamos en el medio, ¿no? En este podcast, en la sangre. Tú eres guionista de cómics, escritor. Sí. Eso fluye por tus venas. Bueno, sí, siempre quise ser escritor pulp. Siempre quise ser escritor de novela por semana para los kioscos y vivir esa época, ¿no? De publicar en las revistas de fantasía y de ciencia ficción y de terror, cuando Lovecraft o cuando con sus mitos de Cthulhu o cuando Robert E. Howard con Conan el Bárbaro no eran considerados escritores, cuando se consideraba que eso no era literatura sino subliteratura, ¿no? A mí me hubiera encantado hacer esa subliteratura, quizá porque provengo de clase baja, porque vengo de un barrio obrero donde básicamente me crié leyendo ese tipo de personajes, ¿no? De héroes, como el Zorro, de cómics, ¿no? De todo tipo, Flash Gordon, y bueno, y películas, obviamente, ¿no? Claro. Desde los westerns y entonces sí, lo llevo en vena. Siempre he sentido mucha curiosidad por el detrás del biombo, por así decirlo, por las entre bambalinas de... Pero ¿qué hay detrás de cada personaje? La historia detrás de cada uno, que es un poco en la onda del podcast, pues, ¿no? Contar un poco... Ya soy mayor, ya soy cincuentón y ya se me están yendo las células grises un poco, pero todavía tengo un poco de memoria sobre esas cosas y en realidad estoy un poco aprovechando mi bagaje como lector y como espectador para alimentar este podcast. Y qué interesante el cambio de soporte, ¿no? Has hablado de una época en la que se escribía, se guionizaba, o sea, se sigue escribiendo, pero esta vez para que se escuche, ¿no? Sí, yo te diré que yo no he escuchado nunca un podcast. ¿Ni el tuyo propio? Ni el mío. ¿No has escuchado tu voz de No, primero porque odio mi voz, pero aparte de eso, no soy capaz de ver vídeos y oír audios en internet. Es una cosa curiosa. O sea, sí puedo ver películas. Ajá. Yo solo consumo ficción. Ajá. Solo consumo ficción. Y a partir de la ficción me informo, pero solo consumo ficción. Bueno, desde acá te podemos decir que tu voz se escucha muy bien en el podcast. Así hemos escuchado el primero. Hay 2 disponibles, ¿no? Hay los 2 primeros episodios de Código Pulp ya están disponibles en audioplayer.p. ¿Y cuántos episodios tenemos ya de Papa Lab? Ya tenemos 6. 6 episodios. 2 para cerrar la primera temporada. ¿Y a partir de qué episodio uno puede ya ponerse a ser papá? Ya desde el cero. Desde el cero. ¿Que te vas a animar? ¿Cuándo te vas a sentir preparado para dar ese paso? Mira, a mí me encantaría ser papá. En un par de añitos más, creo ya, pero... Uy, cuidado que la novia está por acá cerca. Está rondando la novia. Uy, creo que he cometido una infidencia. Muchísimas gracias, Hernán Migoya, por haber estado siempre en casa. Escuchen Código Pulp en audioplayer.p. Escuchen y vean Papá Lab en audioplayer.p y también en YouTube. Tienen un canal de YouTube. Correcto. Y también todos los... realmente la oferta de podcast de RPP está elevando el nivel y ahí lo vamos a mantener para nuestras audiencias. Es realmente un deleite escucharte, Hernán, escucharte también a ti, Nicolás. Así que felicitaciones. Que vengan más temporadas de cada uno de sus podcasts. Un fuerte abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. 12 en punto. Ustedes por venir. 12 en punto. Vamos a escuchar el gran resumen de la hora. Y ya saben, cuiden a los niños de los dementores y escuchen Código Pulp y Papá Lab. Ya